Sufrí un accidente grave. El médico de urgencias llamó a mi hijo. Le dijo, su padre necesita una cirugía de emergencia de inmediato. De lo contrario, corre el riesgo de no sobrevivir. Mi hijo respondió, estoy en el cumpleaños de mi suegra en este momento. Si se muere, avísenme después. Unas horas más tarde, desperté. El médico sonrió con tristeza y dijo, su hijo no sabe quién es usted realmente, ¿verdad? ¿Conoces ese momento cuando despiertas y no sabes si estás vivo o muerto? Yo viví ese momento. Y lo que escuché en ese hospital lo cambió todo. Me llamo Roberto Mendoza. Tengo 60 años y durante décadas construí una vida que creía sólida aquí mismo en Guadalajara. Pero en una tarde helada de jueves, acostado en una camilla fría en el Hospital Civil de Guadalajara, con el sabor de la sangre en la boca y la visión borrosa, descubrí una verdad que ningún padre debería jamás tener que descubrir. Para mi hijo único, yo no valía ni siquiera una llamada telefónica de regreso. El accidente ocurrió rápido. Venía de la farmacia. Irónico, ¿no? Las farmacias siempre han sido mi vida. Cruzaba la avenida Chapultepec, cuando un carro se pasó el semáforo en rojo. Recuerdo el impacto, el vidrio estallando, mi cuerpo lanzado contra el asfalto ardiente, y luego nada, solo oscuridad. Cuando recuperé la conciencia, estaba en urgencias. Luces demasiado brillantes, el olor del desinfectante que me quemaba la nariz, voces a mi alrededor hablando en términos médicos que no lograba comprender. Mi cuerpo me dolía en lugares cuya existencia ni siquiera conocía. Sentí un líquido caliente correr por mi sien. Sangre, me di cuenta después. Traumatismo craneal severo. Escuché una voz masculina decir, hemorragia interna, hay que operar ahora. Fue entonces cuando vi al doctor Alejandro Ruiz por primera vez. Un hombre alto, principios de los 50, cabello gris, bata blanca impecable. Pero lo que más destacaba eran sus ojos, unos ojos que parecían realmente verte, no solo tus síntomas. Señor Mendoza, voy a llamar a su contacto de emergencia, dijo sosteniéndome firmemente la mano. Va a estar bien. Intenté responder, pero mi boca no obedecía. Mi cabeza me martillaba. Todo lo que pude hacer fue un vago movimiento con mis dedos. Carlos, mi hijo, vendría. Por supuesto que vendría. El doctor Alejandro salió de la sala. Me quedé ahí, flotando entre la conciencia y el vacío, escuchando el pitido constante de los monitores. Cada segundo parecía una eternidad. Y luego, incluso con el dolor consumiéndome, algo extraño sucedió. Mi audición se volvió increíblemente aguda, como si mi cuerpo, sabiendo que estaba al límite, quisiera darme una última oportunidad de comprender el mundo a mi alrededor. Fue entonces cuando escuché la voz del médico en el pasillo, fuerte y clara. «Aló, Carlos, soy el doctor Alejandro Ruiz del hospital. Estoy con su padre, Roberto Mendoza. Ha sufrido un accidente grave». Una pausa. «Señor, tiene un traumatismo craneal severo y una hemorragia interna. Necesita una cirugía de urgencia en los próximos 20 minutos. De lo contrario, pues, no puedo garantizar que sobreviva». Mi corazón se aceleró. Incluso débil, incluso roto, sentí una chispa de esperanza. Carlos dejaría todo, correría hacia acá. Era mi hijo único, el niño que mecí para dormirlo, el hombre que crié con todo mi amor. Y luego escuché la respuesta, «Doctor, escuche». La voz de Carlos sonaba ahogada, lejana, pero cada palabra entró en mi alma como fragmentos de vidrio. «Estoy en el cumpleaños de mi suegra en este momento. Es un evento importante. Si mi padre muere, avísenme después, ¿de acuerdo? Luego veré qué hacer». Silencio. Un silencio tan pesado que parecía aspirar el aire de la habitación. Quería gritar, quería levantarme de esa camilla y correr, pero mi cuerpo era un prisionero. Solo mis lágrimas se movían, deslizándose calientes por mis sienes, mezclándose con la sangre. El doctor Alejandro regresó a la sala. Nuestras miradas se cruzaron. Él sabía que había escuchado. Veía en mis lágrimas silenciosas el dolor que ningún medicamento podía curar. «Roberto», dijo suavemente, apretándome la mano de nuevo, «vamos a operarlo, no voy a dejar que le pase nada. Confía en mí». Parpadeé una vez. Era todo lo que podía hacer.
Y antes de que me llevaran al quirófano, mientras la anestesia comenzaba a atraerme hacia la oscuridad nuevamente, escuché la voz del doctor Alejandro murmurar algo que no tenía sentido en ese momento. «Respire, Roberto. Su hijo no sabe quién es usted realmente. Tal vez es hora de que lo descubra». Después de eso, solo recuerdo la nada, el vacío, y despertar horas más tarde con la certeza de que mi vida nunca más sería la misma. ¿Pero qué quería decir el médico con eso? ¿Qué era lo que mi hijo no sabía de mí? La verdad es que yo también había olvidado quién era. Y esta historia cuenta cómo lo recordé. Si quieres saber cómo un padre despreciado se transformó en el hombre que devolvió cada humillación con la fuerza que solo la verdad trae, suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo ahora mismo. Porque lo que pasó después, nadie se lo esperaba. Cuando desperté de la cirugía, lo primero que sentí fue sed. Una sed absurda, como si mi cuerpo hubiera atravesado el desierto de Sonora. Lo segundo fue el dolor, un dolor sordo y profundo, pulsando desde mi cráneo hasta la punta de mis dedos. Pero lo tercero, eso era diferente. Era ira, una ira fría y calculada, el tipo que no explota pero arde lentamente, reduciendo todo a cenizas. El doctor Alejandro estaba a mi lado cuando abrí completamente los ojos. Sonrió, pero era una sonrisa cargada de algo que aún no lograba descifrar. ¿Compasión? ¿Complicidad? No lo sabía. Solo sé que en ese momento parecía ser la única persona en el mundo que realmente se preocupaba por saber si vivía o moría. «Bienvenido de vuelta, campeón», dijo ajustando el suero en mi brazo. «La operación fue un éxito. Es fuerte, Roberto, más fuerte de lo que se imagina». Intenté hablar, pero mi garganta estaba demasiado seca. Me dio agua, sorbo por sorbo, con una paciencia que me recordaba tiempos que prefería olvidar, tiempos cuando yo cuidaba de la gente, tiempos cuando era alguien. «Mi hijo», logré murmurar, aunque ya conocía la respuesta. «No ha venido». El médico respondió directamente, sin rodeos. «Pero no lo necesita ahora, se necesita a usted mismo». Cerré los ojos. Las lágrimas vinieron, pero esta vez no eran de tristeza, eran de reconocimiento, como si mi cuerpo llorara por una versión de mí mismo que había enterrado hace años. ¿Saben algo que nadie les dice sobre envejecer en México? No es el cuerpo el que envejece primero, es la forma en que los demás empiezan a verte. Dejas de ser una persona completa y te conviertes solo en una función. Papá, abuelo, el viejo, como si todo lo que eras antes ya no importara. Pero yo no siempre fui solo el padre de Carlos. Hubo un tiempo cuando mi nombre tenía peso, Roberto Mendoza. Cuando pronunciaba ese nombre, las puertas se abrían, los contratos se firmaban, los empleados asentían con respeto. No por miedo, sino por admiración genuina. Tenía 28 años cuando abrí mi primera farmacia. Era en 1993. Guadalajara todavía estaba en plena transformación, creciendo, y yo crecí con ella. Mi esposa Elena era contadora, una buena mujer, de palabra firme y manos honestas. Ella se encargaba de los números, yo me encargaba de todo lo demás. Comprábamos los medicamentos directamente de los distribuidores, negociábamos precios, servíamos a la comunidad con cuidado. La farmacia estaba en una ubicación estratégica en la colonia americana. En 6 meses ya teníamos filas en la puerta. 3 años después, abrí la segunda, luego la tercera. Farmacia Mendoza se convirtió en una referencia. La gente no iba solo a comprar medicamentos, y porque sabían que yo miraba a cada cliente a los ojos y realmente quería ayudar. Me despertaba a las 5 de la mañana. Visitaba los 3 establecimientos cada día. Revisaba inventarios, hablaba con los farmacéuticos, saludaba a los clientes por su nombre, usaba trajes bien cortados, mantenía mis zapatos lustrados, era respetado, era alguien. Y luego nació Carlos. Mi mundo cambió, por supuesto que cambió, él lo era todo. Ese bebé de grandes ojos y sonrisa fácil se convirtió en el centro de mi existencia. Elena y yo nos turnábamos, pero nunca quise ser un padre ausente. Así que me adapté. Seguí trabajando, pero menos horas, delegué más, confié en los gerentes, y funcionó. Las farmacias prosperaban. Carlos creció saludable. Me sentía completo.
Cuando Elena murió hace 8 años de un infarto repentino a los 62, creí que mi mundo se había derrumbado. Lloré durante semanas, meses. La casa parecía vacía, demasiado silenciosa. Y Carlos estaba ahí. Tenía 28 años, recién salido de una escuela de negocios, tratando de encontrar su lugar en el mundo. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Un domingo por la tarde, sentado en la terraza de nuestra casa, llamé a mi hijo para hablar. Estaba emocionado. Hablaba de una oportunidad de empleo. Lo interrumpí. Carlos, quiero hacerte una propuesta. Se detuvo, me miró con esos ojos que aún tenían un destello de niño. Las farmacias son tuyas ahora, dije. Voy a transferir todo a tu nombre. La gestión, el control, todo. Vas a retomar el imperio que tu madre y yo construimos. Estaba en shock. Intentó rechazarlo. Dijo que era demasiado pronto, que yo era todavía joven. Pero insistí. Expliqué mi filosofía. La familia lo es todo, el dinero es solo papel. Lo que importa es tener a alguien para continuar nuestro legado. Alguien de nuestra sangre. «¿Pero papá y tú?», preguntó. «Seguiré ayudando», respondí tocando su rostro con afecto. «Pero quiero tener tiempo para vivir, para viajar, para ser abuelo algún día, y sé que cuidarás todo con el mismo amor que tu madre y yo». Me abrazó fuerte ese día, prometió estar a la altura de la confianza. Prometió que nunca me faltaría nada. 3 meses después, todos los documentos estaban firmados. Carlos Mendoza era el nuevo gerente legal de la cadena de farmacias Mendoza. Me mudé a un departamento más pequeño en el centro, simple pero cómodo. Pensé que le estaba dando espacio a mi hijo para crecer. Lo que no sabía es que estaba firmando mi propia invisibilidad, porque en los años que siguieron, mientras Carlos se casaba, tenía hijos, construía su vida, yo desaparecí. No físicamente, sino simbólicamente. Dejé de ser Roberto Mendoza, el empresario. Me convertí en papá, el que llama demasiado, el que llega sin avisar, el que molesta, acostado en esa cama de hospital, la cabeza vendada y el corazón destrozado. Comprendí algo. No había dado mi imperio a mi hijo por generosidad, había cedido mi identidad, y peor, él la había aceptado y desperdiciado. Pero el doctor Alejandro tenía razón. Mi hijo no sabía quién era yo realmente, y estaba a punto de recordárselo. ¿Saben cuándo sienten que algo no está bien pero no logran identificar exactamente qué? Así empezó. Cosas pequeñas, detalles casi imperceptibles que solos parecían tonterías, pero juntos formaban un mosaico de rechazo. Sofía entró en la vida de Carlos como un huracán disfraza de brisa ligera. Se conocieron en una fiesta empresarial hace 6 años. Ella trabajaba en marketing, cabello perfectamente liso, uñas impecables, sonrisa calculada, bella, sin duda. Pero había algo en sus ojos que me incomodaba desde el primer día. Una frialdad, como si constantemente estuviera evaluando, midiendo, calculando el valor de cada persona a su alrededor. Cuando Carlos la trajo para presentármela, yo estaba preparando un almuerzo especial. Hice carne asada, ensalada fresca, las cosas que mi hijo adoraba. Puse la mesa con cuidado, coloqué flores amarillas en el centro. Sofía entró a mi departamento mirando todo con una sonrisa demasiado educada. «¡Qué lugar tan acogedor!», dijo. Y aunque no entendía los matices sutiles, sentí el veneno escondido en esa palabra. En su vocabulario, acogedor significaba pequeño, simple, inferior. Durante el almuerzo, apenas tocó la comida, dijo que estaba a dieta, no dejaba de mirar su teléfono, mientras yo intentaba hacer conversación. Carlos, mi hijo enamorado, no notaba nada, solo tenía ojos para ella. «Papá, Sofía es increíble», dijo sosteniéndole la mano a través de la mesa. «Me hace querer ser alguien mejor». Forcé una sonrisa. Quería creer que mi impresión era equivocada, que solo era un padre celoso. Pero mi instinto gritaba, y yo como un idiota elegí ignorarlo. La boda fue 8 meses después, una gran ceremonia en un hotel elegante del centro de Guadalajara, más de 200 invitados, decoración exagerada con orquídeas blancas y doradas. Sofía usó 3 vestidos diferentes durante la velada. Sí, 3. Carlos estaba radiante, pero también tenso.
Noté que consultaba a la novia antes de cada decisión, incluso las más insignificantes. Yo estaba sentado en la mesa de honor junto a su familia. La madre de Sofía, doña Remedios, era una mujer imponente. Cabello rubio platino, joyas llamativas, voz fuerte. Comandaba todo a su alrededor como una reina destronada, tratando de mantener su reinado. Y Sofía era su copia exacta. Solo 20 años más joven y 3 veces más calculadora. Durante la fiesta, doña Remedios apenas me habló. Cuando lo hizo, fue para preguntar. Entonces, Roberto, escuché que tenía farmacias, pero ahora vive en un departamento pequeño. La forma en que dijo departamento pequeño, con ese diminutivo cargado de desprecio, me hirió, pero mantuve la calma. Transferí las farmacias a Carlos, respondí levantando la cabeza. Preferí simplificar mi vida. «Oh, qué generoso», dijo tomando un sorbo de champán. «Espero que él lo aprecie, porque hoy en día los hijos...» Dejó la frase suspendida, pero el mensaje era claro. Era un idiota por haber cedido mis bienes, y tal vez tenía razón. Después de la boda, los cambios fueron rápidos. Carlos empezó a cancelar nuestros almuerzos dominicales, esa tradición sagrada que guardábamos desde que era niño. Siempre había una excusa. Sofía estaba cansada. Tenían un compromiso con doña Remedios. Tenían que viajar. Siempre algo. Cuando nació Mateo, mi primer nieto, pensé que las cosas mejorarían. Corrí al hospital en cuanto recibí la llamada. Llevé un hermoso regalo, un móvil hecho a mano con estrellas doradas que había elegido yo mismo en una tienda para bebés. Sofía me agradeció, pero ni siquiera abrió el paquete frente a mí. Lo puso a un lado. Unos días después, visitándolos en su casa, vi el móvil tirado sobre una cómoda, aún empacado. En la pared del cuarto de Mateo había otro móvil, uno importado muy caro, un regalo de doña Remedios. «Suegrito, el que usted dio no combinaba con la decoración», dijo Sofía, sin siquiera levantar los ojos de su teléfono. Pero fue un gesto lindo, como si fuera un tío lejano tratando de agradar. Y Carlos estaba a su lado callado, solo asintió y murmuró: «Papá, no lo tomes personal, es solo una cuestión de estilo». Fue entonces cuando entendí, mi hijo estaba siendo moldeado. Cada palabra de Sofía era un golpe de martillo, transformándolo en alguien que ya no reconocía. El niño que me abrazaba fuerte, que pedía mi consejo en todo, que me llamaba todos los días, ese niño estaba muriendo. Y en su lugar emergía un hombre controlado, condicionado a priorizar todo y a todos, excepto a su propio padre. Valentina nació 2 años después, otra hermosa niña. Quería estar presente en el parto, pero Sofía lo dejó claro, solo ella y doña Remedios en la sala. Carlos ni siquiera discutió. Empecé a notar un patrón, solo me convocaban cuando necesitaban algo. Cuando Sofía quería salir y necesitaba una niñera, cuando tenían un viaje sorpresa y alguien debía quedarse con los niños, cuando querían ir a un restaurante caro y el abuelito podría quedarse con los pequeños, ¿verdad? Y yo, el idiota, aceptaba todo, porque eran mis nietos, porque era mi hijo, porque la familia lo era todo. Hasta el día que escuché la conversación. Estaba en su casa cuidando a Mateo y Valentina. Los niños dormían. Sofía estaba en la recámara, al teléfono, la puerta entreabierta, y ella no sabía que yo estaba en el pasillo. «Cálmate, mamá». Ella con esa voz dulce que usaba para manipular. «Roberto ya no tiene nada. Vendimos una de las farmacias el año pasado y ni siquiera conocía el valor real. Es solo un viejo necesitado de atención. Mientras menos le demos, menos pedirá. Carlos hace todo lo que le pido. Sabe que nuestra vida es con nuestra familia. Ahora su padre es el pasado. El pasado, yo era el pasado. Salí de esa casa en silencio antes de que se diera cuenta. Dejé una nota diciendo que me sentía mal. Lloré todo el camino hasta mi departamento. Y esa noche, acostado en mi cama vacía, tomé una decisión. No iba a mendigar migajas de afecto, pero tampoco iba a simplemente desaparecer. Iba a observar, tomar notas, comprender, porque algo me decía que detrás de esa máscara de familia perfecta había secretos, y yo iba a descubrirlos todos. La invitación nunca llegó, y debería haberme dolido menos de lo que dolió.
Era el cumpleaños número 60 de Doña Remedios, la fiesta del siglo, por lo que escuché cuando Sofía comentaba durante una llamada que hice para hablar con mi nieto: lugar de lujo, orquesta en vivo, decoración temática, 150 invitados confirmados. Yo no estaba en la lista. Suegrito, el lugar es muy limitado, ¿sabe?, explicó Sofía cuando, en un arranque de valor, pregunté si habría fiesta. Solo familia cercana y amigos íntimos de mi madre, nada personal, 50 personas. Pero yo no era lo suficientemente cercano. Carlos ni siquiera mencionó el tema, ni para disculparse, ni para inventar una mentira mejor. Simplemente silencio, como si ni siquiera mereciera la consideración de una explicación decente. Lo que más me dolió fue el regalo. Una semana antes de la fiesta, Carlos pasó por mi departamento a recoger viejos documentos de las farmacias. Siempre había documentos que firmar, papeleo que apenas entendía, pero que él decía era procedimiento estándar. Mientras revolvía un cajón, comentó con despreocupación: «Papá, voy a regalarle un crucero a Doña Remedios, 10 días por el Caribe, todo incluido. Sofía dice que siempre ha soñado con ver las islas». Mi corazón se apretó. «Un crucero», repetí, tratando de mantener la voz estable. «Son $15,000, pero vale la pena. Doña Remedios hace tanto por nosotros, ¿sabes? Cuida a los niños, ayuda a Sofía con todo. Es normal devolver el favor. $15,000. Me quedé callado digiriendo eso, porque 3 meses antes, para mis 68 años, Carlos había llegado aquí con un pastel de supermercado, uno de esos pasteles de 500 pesos con betún artificial, y se había quedado exactamente. Lo cronometré 17 minutos. Sofía ni siquiera vino, dijo que tenía migraña. Los niños ni siquiera sabían que era mi cumpleaños. Mateo preguntó si había Coca-Cola en el refrigerador. Valentina lloró porque quería irse, y Carlos, mi hijo, cantó las mañanitas apurado, me dio un beso rápido, dijo: «Ya sabes cómo es, papá, la carrera», y se fue. 17 minutos, 500 pesos, mientras Doña Remedios tendría $15,000 y 10 días de lujo. «Es muy generoso», logré decir con la voz quebrada. «Sofía fue quien lo eligió», respondió sin siquiera notar la herida en mi tono. «Es genial para estas cosas, muy atenta». Atenta. Por supuesto. La fiesta fue un sábado. Lo sabía porque Sofía lo publicaba todo en redes sociales. Cada momento, cada detalle, cada segundo de esa celebración. Me quedé en casa, acostado en el sillón, desplazando mi teléfono como alguien que toca una herida abierta. Vi las fotos. Doña Remedios en un vestido de noche bordado, sonrisa radiante, tiara brillante en la cabeza como si fuera de la realeza. Carlos a su lado, abrazándola, riendo. Sofía deslumbrante en un vestido turquesa. Mateo y Valentina vestidos de príncipe y princesa, con una banda que decía: «Abuelita perfecta». Yo también era abuelo, pero aparentemente no en la categoría perfecto. Estaba en la categoría práctico. En las stories, Sofía filmó el momento en que dieron el regalo. Doña Remedios lloró cuando abrió el sobre con los vouchers del crucero. Abrazó a Carlos, lo llamó el hijo que siempre quiso tener. Y él, mi hijo, sonreía como un perro recibiendo afecto de su amo. El texto de la foto decía: «La familia lo es todo. Gratitud eterna por tener gente tan especial en mi vida. La familia lo es todo». Las mismas palabras que yo le había dicho a Carlos cuando le transferí las farmacias. Apagué el teléfono y miré fijamente el techo de mi departamento. Un techo simple, blanco. 3 horas después, mi teléfono vibró. Un mensaje de Carlos: «Papá, necesito espacio. Sofía piensa que eres demasiado dependiente emocionalmente de mí. No lo tomes personal, pero es mejor que nos demos un poco de espacio por el momento. Te quiero». Leí ese mensaje 3 veces. Dependiente. Yo que había construido un imperio solo. Yo que había criado un hijo mientras manejaba 3 farmacias. Yo que había sobrevivido a la muerte de mi esposa sin derrumbarme. Yo era el dependiente. No respondí. ¿Qué podría haber dicho? ¿Mendigar atención? ¿Gritar que era injusto? ¿Llorar diciendo que me sentía tirado? Nada de eso hubiera ayudado.
porque la verdad es que para ellos yo ya no contaba. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en cada elección que había hecho, cada sacrificio, y fue en ese insomnio amargo que llegó la claridad. No necesitaba mendigar, no necesitaba humillarme, no necesitaba aceptar migajas, solo necesitaba recordar quién era. Pero antes de que pudiera hacer algo, antes de que pudiera elaborar un plan, el destino decidió acelerar las cosas. Fue 3 días después de ese mensaje que salía a hacer un mandado a la farmacia del barrio. La ironía. Yo que poseía una cadena de farmacias, teniendo que comprar medicamentos como cualquier cliente anónimo. Crucé la avenida Chapultepec. El semáforo estaba en verde para peatones, y luego el carro. El impacto, la oscuridad, y la llamada que cambiaría todo. Porque cuando desperté en ese hospital, después de escuchar a mi hijo decir que mi muerte podía esperar hasta después del cumpleaños de su suegra, algo en mí no solo se rompió, algo renació. Y ese algo estaba furioso. Pasé 5 días en ese hospital, 5 días mirando el techo blanco, escuchando el pitido de los monitores, sintiendo el dolor pulsante en mi cabeza vendada, 5 días esperando que la puerta se abriera y mi hijo entrara disculpándose, diciendo que fue un malentendido, que estaba desesperado por verme. La puerta se abrió varias veces, enfermeras, médicos, la señora de limpieza, el doctor Alejandro, siempre con esa mirada que mezclaba preocupación médica y una comprensión más profunda. Pero Carlos, nada, ni una llamada, ni un mensaje, ni flores marchitas de gasolinera. Silencio absoluto. El segundo día, el doctor Alejandro trajo una silla, se sentó junto a mi cama y simplemente me observó. Yo estaba despierto, pero fingía dormir. No quería conversación, no quería lástima, solo quería desaparecer. Roberto, dijo suavemente, sé que está despierto y sé que está sufriendo, pero debes saber algo. La cuenta del hospital está pagada. Abrí los ojos inmediatamente. ¿Pagada? ¿Cómo? Mi voz estaba ronca. Alguien cubrió todos los gastos. 900,000 pesos, cirugía, hospitalización, medicamentos, todo. Hizo una pausa. Y no fue su hijo. Mi corazón se aceleró. ¿Quién fue? No puedo revelarlo. La persona pidió anonimato. Sonrió ligeramente. Pero puedo decir que hay gente que se preocupa por usted, Roberto. Gente que ve su valor, incluso cuando piensa que ya no lo tiene. Las lágrimas rodaron por mi rostro. No de tristeza, sino de confusión, de un extraño alivio. 900,000 pesos, casi el triple del crucero que Carlos había regalado a Doña Remedios. Y alguien había pagado eso por mí, mientras mi propio hijo no había movido un dedo. El tercer día, una enfermera entró con una pequeña maceta de violetas púrpuras, flores simples, con una tarjeta. La tormenta pasa, la raíz permanece. Que se recupere pronto. Sin firma. Sostuve esa tarjeta como un salvavidas. Leí y releí las palabras. La raíz permanece. Todavía tenía raíces. Fue el 5.º día cuando apareció. Estaba sentado en mi cama, finalmente capaz de comer solo. Una sopa de verduras ligera. Cuando escuché voces en el pasillo, una de ellas la reconocí inmediatamente. Mi estómago se revolvió. Carlos entró usando una camisa azul clara bien planchada, pantalón de vestir oscuro, zapatos limpios. Parecía alguien que regresaba de un almuerzo de negocios, no de visitar a un padre herido. Y detrás de él, cargando una bolsa de piel beige costosa, venía Sofía, embarazada. Tenía un vientre visible, usaba un vestido con estampado, tacones, cabello suelto, y esa sonrisa. Esa maldita sonrisa educada que no llegaba a sus ojos. «Papá». Carlos se acercó, pero sin prisa, sin desesperación. «¿Cómo estás?» Lo miré, el hijo que cargué, el hombre que juré proteger con mi vida, y no sentí nada, absolutamente nada. «Vivo», respondí con voz seca. Fue un susto tremendo, ¿eh? Acercó una silla pero no se sentó, se quedó ahí incómodo. Me enteré del accidente apenas el domingo. Sofía vio una notificación rara en su teléfono. Mentira, sabía desde el día del accidente. El doctor Alejandro lo había llamado. Yo había escuchado todo. Sofía se acercó, tocando ligeramente su vientre.
Suegrito, qué situación, ¿eh? Gracias a Dios está bien. Miró alrededor, evaluando la habitación. El hospital público es tan básico, pero al menos lo atendieron rápido. Básico, como si no mereciera algo mejor. El médico me llamó, continuó Carlos pasándose la mano por el cabello, en un gesto nervioso que conocía desde que era niño. Pero papá, ¿sabes cómo fue? Era el cumpleaños de Doña Remedios. No podía irme en medio de la fiesta. Hubiera sido una falta de respeto enorme. Dijo eso mirándome a los ojos. Falta de respeto dejar la fiesta. Pero dejarme morir en un hospital, eso no lo era. Entiendo, dije, y mi voz era tan tranquila que me sorprendió a mí mismo. Sabía que entenderías. Sonrió aliviado. Sofía decía que siempre has sido comprensivo. Sofía asintió. Y suegrito, tenemos una noticia. Mostró su vientre. Estoy embarazada otra vez. Otro niño. Vamos a llamarlo Enzo. Felicidades, respondí. Nada más. El silencio se volvió incómodo. Carlos cambió de posición. Sofía revisó su teléfono. Bueno, papá, solo pasamos a ver cómo estabas. Tenemos que irnos. Miró a su esposa, que ya caminaba hacia la puerta. Sofía tiene cita prenatal en media hora. Por supuesto, dije. Vayan. Titubeó. Por un segundo vi algo en su rostro. ¿Culpa? ¿Remordimiento? ¿O solo incomodidad? Volveremos otro día, murmuró. No volvió. Después de que se fueron, me quedé ahí, solo otra vez, pero algo había cambiado. Ya no era tristeza lo que sentía, era claridad, una claridad fría y afilada. Tomé mi teléfono, marqué un número que no había llamado en años. Licenciado Fernando Ortiz, habla Roberto Mendoza. Necesito programar una cita urgente. Es sobre las farmacias y mi hijo. Colgué. Respiré profundo. El doctor Alejandro entró justo después con los papeles de alta. ¿Listo para ir a casa?, preguntó. Listo para empezar de cero, respondí. Entendió, no sé cómo, pero entendió. Y cuando salí de ese hospital, vendado, adolorido pero de pie, sabía exactamente qué debía hacer. No iba a llorar más, no iba a suplicar más. Iba a investigar, descubrir, actuar, porque si mi hijo pensaba que yo era solo un viejo inofensivo, iba a tener la sorpresa más grande de su vida. Lo primero que hice al llegar a casa fue ducharme. Una ducha larga y caliente para lavar no solo el olor del hospital, sino la ingenuidad que había cargado durante años. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde tomaba mi café solo cada mañana. Abrí mi laptop. Empecé a buscar. Licenciado Fernando Ortiz, abogado fiscalista que había trabajado con Elena hace años, un hombre serio, discreto, competente. Si alguien podía ayudarme a entender qué estaba pasando con las farmacias, era él. Llamé al día siguiente, programé cita para el martes siguiente, ni siquiera hizo preguntas, solo dijo, lo espero, Roberto. Traiga todos los documentos que tenga. Durante los días previos a la reunión, rebusqué cada cajón de mi departamento. Encontré contratos viejos, estados de cuenta guardados, papeles que había firmado sin leer correctamente porque confiaba en Carlos. ¡Qué idiota fui! En una carpeta polvorienta, encontré el acta de transferencia original de las farmacias. Leí cada línea. Y ahí, escondido en términos legales, encontré la primera pepita de oro. La transferencia que hice no fue total. Elena, mi difunta esposa, había sido más inteligente de lo que imaginaba. Había creado una sociedad, Mendoza Participaciones, y había dividido la propiedad en acciones. Cuando firmé los papeles para Carlos, solo transferí la gestión y el 49% de las acciones operativas. La participación mayoritaria del 51% había quedado conmigo en la sociedad. Había olvidado eso por completo. Mi corazón latía más rápido. Todavía era el dueño. Todavía tenía el poder. Pero ¿por qué Carlos nunca había mencionado eso? ¿Por qué actuaba como el dueño absoluto? La respuesta vino el martes en la oficina del licenciado Ortiz. Su oficina estaba en un edificio comercial en la zona de Minerva, piso 15. Sala grande con vista a la ciudad, mobiliario de caoba, olor a café fresco. Me recibió con un abrazo atento. Roberto, lamento mucho lo que pasó, dijo. Coloqué los documentos sobre la mesa. Se puso sus lentes de lectura y empezó a examinar todo con atención meticulosa.
Mientras leía, su rostro cambió, sus cejas se fruncieron. Su boca se convirtió en una línea delgada. Después de 40 minutos de silencio, se quitó los lentes y me miró con una expresión que mezclaba enojo y lástima. Roberto, necesito autorización para hacer una auditoría completa de las farmacias, porque por lo que veo aquí, hay algo que está muy mal. ¿Qué? Mi voz temblaba. Roberto, estos estados de cuenta que trajo son de hace 4 años. Necesito los actuales, pero con base en lo que tengo aquí, y comparando con registros públicos a los que puedo acceder. Hizo una pausa. Hay movimientos financieros irregulares, transferencias sospechosas. Y Roberto, una de las farmacias fue vendida. El piso desapareció bajo mis pies. Vendida, repetí atónito. El establecimiento de Colonia del Valle fue vendido hace 2 años. Valor registrado, 24 millones de pesos. Me miró seriamente. Usted autorizó esa venta. Nunca, grité. Nadie me dijo nada de ninguna venta. Entonces tenemos un problema serio. Porque la venta se realizó. El dinero entró a una cuenta registrada a nombre de Carlos Mendoza y luego fue dividido en transferencias hacia diferentes destinos. Volteó la computadora hacia mí, mostrando una hoja de cálculo. Mis ojos recorrieron las cifras. 6 millones de pesos a una cuenta conjunta de Carlos y Sofía. 1 millón de pesos a una agencia inmobiliaria, compra de propiedad en Chapala. 2.400.000 pesos a una agencia de autos, vehículo importado. 1.600.000 pesos en inversión registrada a nombre de Remedios Sánchez. Remedios, la suegra, había invertido el dinero de mi farmacia a nombre de la madre de su esposa. Hay más, continuó Fernando. En los últimos 4 años, ha habido un desvío sistemático de utilidades. Las farmacias generan en promedio 2.400.000 pesos de ganancia neta mensual. De ese valor, aproximadamente el 40% era desviado hacia cuentas personales antes de ser oficialmente contabilizado. Hizo el cálculo rápidamente. Estamos hablando de aproximadamente 38 millones de pesos desviados en 4 años, más la venta no autorizada. En total, respiró profundo. Su hijo sustrajo algo alrededor de 50 millones de pesos que le pertenecían a usted. 50 millones. Mi hijo me había robado 50 millones de pesos. Me dio náuseas. ¿Cómo? ¿Cómo logró hacer eso sin que yo lo supiera? Porque usted confiaba en él, y porque legalmente tenía poder notarial para la gestión, solo que usó ese poder de manera criminal. Roberto, esto no es un error de gestión, es abuso de confianza, es un delito. ¿Qué hago?, murmuré. Primero, reunimos todas las pruebas. Voy a contratar una auditoría independiente. Segundo, bloqueamos legalmente cualquier nuevo movimiento de su parte en las empresas. Tercero, titubeó. Usted debe decidir hasta dónde quiere llegar, porque si vamos hasta el final con esto, terminará en una denuncia penal contra su propio hijo. Cerré los ojos. La imagen de Carlos niño pasó por mi cabeza, pero ese niño ya no existía. Quiero todas las pruebas, respondí abriendo los ojos, y quiero recuperar mis derechos. Todos, Fernando asintió. Entonces comencemos. Pero Roberto, prepárese. Cuando descubra que usted sabe, va a reaccionar, y probablemente no será bonito. Que reaccione, dije sintiendo algo crecer dentro de mí. Tuvo la oportunidad de tratarme con respeto. Tuvo la oportunidad de ser honesto. Ahora es mi turno. 2 semanas después, tenía un plan. No era un plan de venganza explícita. No, mi plan era silencioso. La auditoría estaba en curso. Fernando había contratado un despacho especializado. Mientras tanto, debía actuar como si nada hubiera cambiado. Y fue entonces cuando tuve una idea. Si Carlos y Sofía me trataban como un idiota, ¿por qué no usar eso a mi favor? Llamé al doctor Alejandro. Alejandro, necesito un favor extraño. ¿Extraño? ¿Cómo?, preguntó. Necesito que me ayude a fingir que estoy peor de lo que estoy. Se rió. Roberto está preparando algo. Estoy preparando justicia. 2 días después, el doctor Alejandro elaboró un reporte médico detallado indicando que tenía un leve deterioro cognitivo, signos de confusión postraumática. Nada de eso era verdad, pero en papel parecía frágil, vulnerable, perfecto para ser manipulado.
Dejé ese reporte accidentalmente sobre la mesa de la sala cuando Carlos pasó a buscar más documentos. Vio el reporte, lo tomó, lo leyó y vi sus ojos brillar. «Papá, ¿estás bien?», preguntó fingiendo preocupación. «Ay, hijo, estoy tan confundido últimamente», respondí forzando mi voz a temblar. «Olvido cosas». Mentalmente me reí. Se lo creyó. Por supuesto que se lo creyó. Esa noche, Sofía llamó. «Suegrito, Carlos me habló del reporte médico. Qué difícil. Tal vez es momento de pensar en un asilo o de arreglar las cosas. Un testamento. Un testamento. Tienes razón», repetí. «He pensado en eso, sobre todo desde que descubrí que tengo ahorros escondidos, cosas que Elena dejó que ni recordaba. Silencio al otro lado, un silencio interesado. Ahorros, sí, una caja fuerte en el banco, y parece que mi tía Berenice, que murió hace años, dejó una propiedad a mi nombre. Dicen que vale 6 millones de pesos. Otra mentira. Tía Berenice murió sin un peso. Pero Sofía no lo sabía. «Ay, suegrito, necesita ayuda para resolver esas cosas. Carlos entiende de burocracia. Sería maravilloso», respondí. «Estoy tan perdido». 3 días después, Carlos apareció con flores. «Flores, papá, vine a visitarte». Me abrazó con atención exagerada. «Sofía dijo que estás un poco confundido». «Es verdad, olvido cosas, hijo, pero quiero dejar todo en orden para ustedes». Sus ojos brillaron de nuevo. «La codicia es fácil de identificar». «Sobre eso, papá, Sofía mencionó que tienes ahorros». «Ah, sí, quiero que me ayudes a arreglarlo. ¿Puedes revisar en el banco?» «Claro». Ya estaba sacando su teléfono. Esa semana instalé una aplicación en mi teléfono que grababa automáticamente las llamadas. Empecé a documentar todo. Grabé a Sofía al teléfono con Doña Remedios. «Mamá, ten paciencia, el viejo está perdiendo la cabeza. Cuando estire la pata, todo será nuestro. Carlos ya está consiguiendo un poder notarial completo». Grabé a Carlos hablando con un contador. «Necesito transferir ciertos bienes a mi nombre antes de que se complique. Mi padre tiene demencia temprana. Es ahora o nunca». Grabé, archivé, envié copias a Fernando. Cada palabra era otro clavo en el ataúd de su mentira. Y luego vino la cereza del pastel. Carlos me llamó todo emocionado. «Papá, vamos a cenar en nuestra casa. Sofía quiere hablar del futuro, hacer una planeación familiar». «¿Planeación familiar? ¡Qué lindo!». «Claro, hijo, pero hagámoslo aquí en mi departamento. Voy a cocinar esas lasañas que te encantan. Y debemos hablar de cosas importantes. Testamento, herencia». Aceptó inmediatamente. Fijé eso para el sábado siguiente. Pasé la semana preparando. No la comida, eso sería fácil, sino preparar la presentación, las pruebas, la verdad desnuda que iba a lanzarles en la cara. Compré un pequeño proyector, organicé las pruebas, estados de cuenta, capturas de pantalla de conversaciones, grabaciones transcritas, todo cronológico. El viernes por la noche ensayé, mi voz estaba estable. El sábado cociné las lasañas, puse la mesa con cuidado, flores en el centro. Llegaron a las 7 de la tarde, Carlos en camisa, Sofía con un elegante vestido de maternidad, ambos sonrientes, ambos hambrientos, de herencia. Cenamos, hablamos de banalidades. «Papá, siempre cocinas tan bien», dijo Carlos. «Aprendí de tu madre», respondí. Sofía miró su reloj. «Suegrito, sobre lo que quería». Así, me levanté, tomé el control remoto del proyector. Sobre el futuro, la honestidad, la familia, encendí el aparato. La luz del proyector iluminó la pared blanca. «Papá, ¿qué es esto?», preguntó Carlos. «Es la verdad, hijo», respondí. «Esta cosa que ustedes dos olvidaron que existe». Hice clic en el control. Apareció la primera diapositiva. Una foto. La casa junto al lago en Chapala. Lujosa. Valor estimado, 24 millones de pesos. «Hermosa, ¿no?», comenté. «Comprada hace 2 años. Costó 24 millones de pesos». Sofía empezó a moverse inquieta. Carlos tragó con dificultad. «Papá, iba a hablarte de la casa». «Ah, sí», interrumpí haciendo clic en la siguiente diapositiva. «Cuando estuviera muerto». La segunda diapositiva mostraba un estado de cuenta.
Transferencia de 24 millones de pesos de la venta de la farmacia Colonia del Valle hacia la cuenta personal de Carlos. Este dinero venía de la venta de la farmacia, expliqué, la farmacia que construí de cero. Papá, déjame explicarte. Carlos se levantó. Siéntate. Mi voz cortó el aire como una navaja. Se sentó, hice clic de nuevo. Ahora una hoja de cálculo. Desvío mensual. 38 millones de pesos robados en 4 años. Sofía habló, voz aguda. Suegrito, esos son gastos operativos. No me insultes pretendiendo que soy estúpido. Hice clic de nuevo. Imagen de un SUV importado. Range Rover. 2.400.000 pesos. Comprado a nombre de Sofía. Un regalo de cumpleaños, ¿verdad? Tu esposo es tan generoso con el dinero que roba a su padre. La palabra robo resonó. Carlos golpeó la mesa con la mano. No fue robo, yo gestiono las farmacias. Tengo derecho. ¿Derecho? Grité. ¿Derecho a vender bienes sin autorización? ¿A desviar dinero? ¿A mentir? Hice clic con fuerza. La siguiente diapositiva los impactó. Una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp entre Sofía y Doña Remedios. Mamá, el viejo está débil de la cabeza, es cuestión de tiempo, el dinero será nuestro. Silencio, silencio ensordecedor. Sofía palideció. ¿Continúo? Pregunté. Porque tengo más. Otra captura. Carlos con el contador, planeando hacerme declarar incapaz. Carlos se levantó tambaleándose. Papá, esto está fuera de contexto. Fuera de contexto que planeaban declararme loco para robar lo que quedaba. Las lágrimas rodaban por mi rostro ahora, de pura rabia. Tú, lo señalé con el dedo. El niño que crié. Me robas. Mamá hubiera querido que tuviéramos una vida mejor, gritó de vuelta. Doña Remedios nos ayuda tanto. Y yo, aullé, no merecía nada, ni siquiera honestidad, ni siquiera una visita al hospital. Sofía se levantó. Carlos, vámonos, está delirando. Delirar. Hice clic de nuevo. Documento oficial, auditoría completa. Esto es delirar, me robaron 50 millones de pesos. Arrojé una carpeta sobre la mesa. ¿Y saben qué más? Mi voz se volvió peligrosamente baja. Pensaban que lo había transferido todo, Carlos, pero no fue así. Tu madre era más lista, creó una sociedad holding, y yo conservé el 51% de las acciones. Carlos se congeló. Sigo siendo el dueño. Tú solo eras el gerente, un gerente que roba. Sonreí sin humor. Ese tipo de gerente se despide. No puedes, comenzó Sofía. Puedo y ya lo hice. Arrojé otro documento. Notificación judicial. Carlos Mendoza es removido de la gestión. Cuentas bloqueadas. Carlos cayó de vuelta en la silla. Papá, por favor, repetí amargamente. Dijiste por favor cuando el médico te suplicó que vinieras al hospital, cuando estaba muriendo y preferiste la fiesta. Piensa en tus nietos, intentó Sofía. Pienso en ellos, dije. Los estoy salvando de convertirse en ustedes. Les di el ultimátum. Devuelvan cada centavo en 30 días o responderán penalmente. Se fueron en silencio. 3 días pasaron. Luego, una sorpresa. Carlos presentó una solicitud de tutela, afirmando que yo era mentalmente incapaz. Intentó doblar la apuesta. Pero Fernando estaba listo. Presentamos todas las pruebas. Los reportes reales del doctor Alejandro. La auditoría. Los correos electrónicos. El juez rechazó la solicitud de Carlos en 24 horas. Y luego jugamos la carta final. La cláusula de reversión en el contrato de la holding. En caso de mala gestión comprobada o desvío de fondos, las acciones minoritarias revertían al accionista mayoritario. Carlos lo perdió todo, incluso el 49% que pensaba tener. Recuperé el 100% de las farmacias y la casa en Chapala, como había sido comprada con dinero de la empresa yo la recuperó. Pero todavía había una cosa más. Fernando me mostró una transferencia de 1.600.000 pesos hacia Doña Remedios. Inversión en Café Gourmet. Carlos y Doña Remedios habían abierto un café juntos, con mi dinero. Doña Remedios era la socia mayoritaria. Decidí filtrar la historia a la prensa. Auditoría revela desvío de millones en cadena de farmacias tradicional de Guadalajara.
hijo acusado de robar a su padre, sin nombres pero todos sabían. Los socios de doña Remedios descubrieron que su capital inicial era dinero robado, la sacaron del negocio, la familia perfecta se derrumbó. Carlos me llamó, destrozado. «Papá, ¿qué hiciste? Mi reputación está arruinada». «Bien», respondí, «ahora sabes lo que se siente. Sofía está pidiendo el divorcio. Dice que soy un fracasado. Tiene razón, pero puedes cambiar». Exigí que devolviera todo. Vendió los carros, vació sus ahorros, devolvió lo que pudo. Sofía lo dejó, llevándose a los niños. Dolió, pero era necesario. Si este contenido te está gustando y quieres saber cómo termina esta increíble historia de redención, no olvides suscribirte al canal Los Consejos del Abuelo, porque lo que viene después te va a sorprender aún más. Retomé las farmacias, las utilidades se dispararon, contraté un verdadero director general, y luego tuve una idea. Llamé al doctor Alejandro. Quiero abrir un lugar, una casa para personas mayores abandonadas por su familia. Creamos el Centro Roberto. Usando las ganancias de las farmacias, construimos un santuario, dignidad, cuidados, comunidad. Fue un éxito rotundo. Carlos tocó fondo, viviendo en un pequeño estudio, divorciado, quebrado. Vino a verme al centro. «Papá», dijo mirando al suelo. «Lo siento». «No lo digas», respondí, «demuéstralo». Lo dejé hacer voluntariado, limpiar pisos, ayudar en la cocina. Lentamente comenzó a entender. Se hizo amigo del señor Osvaldo, un residente con Alzheimer. Vi a mi hijo cambiar. Ya no era el ejecutivo arrogante. Era un ser humano. Luché por obtener derechos de visita para mis nietos. Un día, llevándolos a comer helado, Mateo preguntó, «Abuelito, ¿por qué mamá dice que eres malo?» Me arrodillé. «A veces los adultos pelean, Mateo. Pero te amo, y estoy enseñando a tu papá a volver a ser bueno». Un año después, el hospital organizó un homenaje. El doctor Alejandro habló. Roberto Mendoza nos enseñó que la resiliencia no tiene edad. Subí al escenario, vi a Carlos al fondo llorando. Hablé al micrófono. Mi hijo no sabía quién era yo, pero hoy creo que está empezando a descubrirlo. Y más importante, yo me reencontré a mí mismo. Los aplausos eran ensordecedores. El doctor Alejandro y yo nos hicimos cercanos. Cenas los viernes. Compañía. Me preguntó, «Roberto, ¿es feliz?» Dije, «Estoy en paz». Esa noche escribí en mi diario, «Tengo 60 años. Fui traicionado, quebrado y desechado, pero elegí reconstruirme. Mi hijo está aprendiendo, mi empresa está salvando vidas, y yo finalmente soy Roberto Mendoza otra vez». Pero la historia no termina ahí, porque lo que vino después me demostró que a veces el perdón es más poderoso que la venganza. 6 meses después de que Carlos empezara a hacer voluntariado en el Centro Roberto, algo extraordinario sucedió. Era un jueves por la tarde. Yo estaba en mi oficina revisando las finanzas del centro cuando escuché un alboroto en el comedor principal. Corrí hacia allá. Carlos estaba arrodillado junto al señor Osvaldo, que había sufrido un colapso. Mi hijo le sostenía la cabeza con una mano mientras con la otra marcaba al servicio de emergencias. Su voz era firme pero llena de preocupación genuina. «Tranquilo, don Osvaldo. La ambulancia viene en camino. No se me vaya, ¿eh? Todavía tenemos que terminar ese rompecabezas de 1000 piezas». Algo en mi pecho se movió. Era la primera vez en años que veía a mi hijo preocuparse genuinamente por alguien que no fuera él mismo o su familia inmediata. El señor Osvaldo sobrevivió, y cuando desperté en el hospital 2 días después, lo primero que preguntó fue, «¿Dónde está Carlos?». Mi hijo estaba ahí. Había estado ahí las 48 horas. Fue entonces cuando supe que algo realmente había cambiado. Una semana después, Carlos me pidió hablar a solas. Nos sentamos en el pequeño jardín del centro, bajo un árbol de jacaranda que Elena había plantado décadas atrás. «Papá», comenzó con voz temblorosa, «he estado yendo a terapia». Lo miré sorprendido. El doctor Alejandro me recomendó un psicólogo. He estado hablando con él 2 veces por semana durante los últimos 3 meses. Y pregunté, me di cuenta de algo. Cuando mamá murió yo tenía 28 años. Estaba asustado, perdido.
Y cuando me ofreciste las farmacias, no lo hice porque estuviera listo, lo hice porque pensé que eso me haría ser alguien importante, alguien que mamá estaría orgullosa de ver. Las lágrimas empezaron a rodar por su rostro. Pero luego conocí a Sofía, y ella vio en mí no al hijo de Roberto Mendoza, sino al dueño de Farmacia Mendoza. Y yo, tan necesitado de validación, dejé que me convirtiera en lo que ella quería que fuera. Y doña Remedios, pregunté. Doña Remedios me hacía sentir como el hijo que nunca tuvo. Decía que yo era exitoso, importante, mejor que su propio exesposo. Y se quebró. Yo cambié a mi propio padre por esa ilusión. Permanecí en silencio. Papá, robé de ti, mentí, te traicioné de la peor manera, y cuando casi mueres, elegí una fiesta sobre tu vida. No hay disculpa en el mundo que pueda arreglar eso. Tienes razón, dije simplemente. Se encogió, como esperando un golpe. Pero, continué, el hecho de que lo reconozcas es el primer paso. Me miró con ojos llenos de esperanza. Carlos, durante meses te he visto limpiar pisos, alimentar a los residentes, escuchar sus historias, llorar cuando don Osvaldo habla de su hijo que nunca lo visita. Te vi darte cuenta de que te estabas convirtiendo en el hijo que don Osvaldo perdió. Papá, yo no he terminado, dije firmemente. Lo que hiciste fue imperdonable. Punto. Pero lo que estás haciendo ahora, el hombre en el que te estás convirtiendo, ese hombre merece una oportunidad. ¿Me estás perdonando?, preguntó con voz apenas audible. No, respondí con honestidad. El perdón no funciona así. No es un interruptor que se enciende, es un camino, y apenas estamos empezando a caminarlo. Asintió limpiándose las lágrimas. Pero Carlos, quiero que sepas algo. A pesar de todo, sigues siendo mi hijo. Y una parte de mí, la parte que te mecía cuando eras bebé, que te enseñó a andar en bicicleta, que lloró en tu graduación, esa parte nunca dejó de amarte. Nos abrazamos, y por primera vez en años, sentí que estaba abrazando realmente a mi hijo, no a la versión manipulada que Sofía había creado. 2 meses después, llegó una carta certificada a mi departamento. Era de Sofía. Pedía reunirse conmigo, decía que era urgente y que tenía que ver con los niños. Mi primer instinto fue ignorarla, pero luego pensé en Mateo y Valentina. Acordé reunirme en un café neutral. Un lugar público. Llegó puntual pero diferente, sin maquillaje excesivo, ropa simple, cabello recogido en una cola de caballo, y su tercer embarazo ya muy avanzado. Roberto, dijo al sentarse. No, suegrito, solo Roberto. Sofía, respondí neutralmente. Gracias por venir, sé que no tengo derecho a pedirle nada. Esperé en silencio. Carlos me ha estado enviando dinero para los niños. No mucho, lo que puede de su sueldo del voluntariado, pero lo hace religiosamente cada 15 días. Y pregunté, ¿y cada vez que viene a recoger a los niños los fines de semana que le tocan, les habla de usted? Les cuenta historias de cuando era pequeño, de cómo usted construyó las farmacias de la nada, de cómo su abuela Elena y usted eran un equipo. Sintió algo moverse en mi pecho. Mateo me preguntó el otro día, «Mami, ¿por qué ya no vemos al abuelito Roberto?» Y yo no supe qué responder. «Podrías decirle la verdad», dije fríamente, que su madre me consideraba un viejo molesto. Se encogió. Merezco eso y más. Sacó un sobre de su bolsa. «Esto es para usted. Son cartas que Mateo y Valentina escribieron». Bueno, Mateo escribió, Valentina hizo dibujos, pero Carlos dice que debo entregárselas. Abrí el sobre. 3 hojas de papel. La primera era de Mateo, con su letra infantil. «Querido abuelito Roberto, papá dice que estás enojado. Yo también me enojo a veces, pero te extraño. ¿Puedo visitarte? Prometo portarme bien. Te quiero, Mateo». La segunda era un dibujo de Valentina. 2 figuras de palitos tomadas de la mano. Una grande con bigote, yo, y una pequeña con coletas ella. Arriba decía con letras torcidas, «Te amo, Abelo». La tercera era más reciente, de Mateo otra vez. «Abuelito, papá me llevó al centro Roberto. Vi a los abuelitos ahí. Papá dice que tú los cuidas porque algunos no tienen familia. Yo quiero ayudar también. ¿Puedo? Papá dice que cuando seas tú grande viejito yo voy a cuidarte.
Yo dije que sí. Te extraño. Las lágrimas cayeron sobre el papel, manchando la tinta. Sofía habló en voz baja. No vengo a pedirle que me perdone, Roberto. No merezco eso, pero mis hijos, ellos no tienen la culpa de lo que su madre hizo, y merecen conocer al hombre extraordinario que es su abuelo. Doblé las cartas con cuidado. ¿Por qué ahora, Sofía? ¿Por qué después de todo? Suspiró profundamente. Porque estoy en terapia también. Porque mi madre, doña Remedios, resultó ser tan manipuladora conmigo como yo lo fui con Carlos. Porque el café quebró y ella me culpó. Porque me di cuenta de que estoy criando a mis hijos para que valoren el dinero sobre las personas. Y porque se quebró. Porque estoy a punto de tener otro hijo, solo, aterrada. Y me di cuenta de que alejé a la única persona que podría haberme enseñado lo que realmente significa la familia. No puedo ser esa persona para ti, dije firmemente. Lo sé, respondió, pero tal vez podría ser esa persona para Mateo, Valentina y Enzo. Cuando nazca, Enzo, repetí, el nombre que habían elegido para el bebé. Carlos dijo que si usted está de acuerdo, le gustaría que fuera el padrino, que este bebé, a diferencia de los otros dos, creciera conociendo a su verdadero abuelo desde el principio. Permanecí callado por un largo momento. No confío en ti, Sofía, y probablemente nunca lo haré completamente. Asintió, aceptando la verdad. Pero mis nietos no tienen la culpa, y tampoco la tiene ese bebé que está por nacer. Sus ojos se iluminaron. Bajo una condición, continué. Nada de mentiras, nada de manipulaciones. Y si alguna vez intentas alejar a esos niños de mí otra vez, no habrá segunda oportunidad. Entendido, dijo rápidamente. Y otra cosa, Carlos está reconstruyendo su vida, ladrillo por ladrillo. No vas a sabotearlo, no vas a arrastrarlo de vuelta a esa vida de apariencias y gastos excesivos. No lo haré, prometió. Honestamente, Roberto, ese Carlos, el que está ahora, es mejor hombre de lo que fue cuando estábamos casados. Tenía razón en eso. El siguiente sábado, Mateo y Valentina vinieron al centro Roberto. Mateo tenía 8 años ahora, Valentina 6. Corrieron hacia mí en cuanto me vieron. «Abuelito», gritó Valentina lanzándose a mis brazos. «Abuelito Roberto». Mateo me abrazó fuerte. «Te extrañé tanto». Los sostuve a ambos, sintiendo un dolor agridulce en el pecho. «Yo también los extrañé, mis amores». «¿Es verdad que cuidas a abuelitos aquí?», preguntó Mateo mirando alrededor. «Así es, puedo conocerlos. Los llevé al comedor principal. Los presenté con don Osvaldo, con doña Marta, que siempre estaba tejiendo, con don Felipe, el exmaestro que contaba historias maravillosas. Mateo y Valentina estaban fascinados. «Abuelito», susurró Mateo jalándome la manga. «¿Podemos venir cada semana? Quiero aprender a jugar dominó como don Felipe». «Claro que sí, mijo». Valentina estaba sentada junto a doña Marta, aprendiendo a tejer. Miré a mi alrededor, mi hijo en la cocina preparando meriendas para los residentes, mis nietos interactuando con los adultos mayores, el centro lleno de risas y vida, y me di cuenta de algo. La venganza me había devuelto mi dignidad, pero el perdón me estaba devolviendo mi familia. No la familia perfecta, no la familia sin cicatrices, pero tal vez, solo tal vez, una familia real. 3 semanas después, Sofía dio a luz. Un niño sano de 3 kilos 400 gramos. Enzo Roberto Mendoza. Cuando Carlos me llamó desde el hospital, su voz temblaba de emoción. «Papá, ¿puedes venir? Sofía pregunta por ti. Y yo quiero que conozcas a tu nieto». Llegué al Hospital Civil de Guadalajara, el mismo hospital donde casi muero. Pero esta vez entraba para celebrar vida, no para pelear por ella. En la habitación, Sofía se veía cansada pero en paz. Carlos estaba junto a ella, sosteniendo al bebé. «Papá», dijo con lágrimas en los ojos, «conoce a Enzo». Tomé al bebé en mis brazos, tan pequeño, tan perfecto, tan lleno de posibilidades. «Hola, Enzo», susurré. «Soy tu abuelo, y voy a estar aquí para ti. No como estuve para tus hermanos. Esta vez lo haré bien». Sofía habló suavemente. «Roberto, sé que no merezco su perdón, pero le agradezco que les esté dando a mis hijos la oportunidad de conocerlo. No lo hago por ti», dije honestamente. «Lo hago por ellos. Y por mí.
porque me di cuenta de que pasé tanto tiempo peleando por mi dignidad que casi olvido por qué vale la pena tenerla. Carlos se acercó. Papá, hay algo que quiero preguntarte. ¿Qué? El Centro Roberto está creciendo. Estamos pensando en expandirnos, y me preguntaba si considerarías dejarme trabajar ahí, no como gerente, no en administración, solo como asistente. Quiero aprender de ti otra vez, como cuando era niño. Lo miré fijamente. ¿Estás dispuesto a empezar desde abajo, a cobrar un salario modesto, a que te diga qué hacer? Sí, respondió sin dudarlo, porque finalmente entendí algo. No necesito un imperio para ser alguien, solo necesito ser un buen hombre, y el único hombre que puede enseñarme eso eres tú. Le extendí mi mano. Bienvenido al equipo, hijo. Nos dimos la mano, y luego nos abrazamos. No era un final perfecto. Todavía había dolor, todavía había cicatrices, pero era un comienzo. Si has llegado hasta aquí en esta historia, no olvides suscribirte al canal Los Consejos del Abuelo y activar la campanita para no perderte el final de esta increíble historia de redención y familia. Pasaron 6 meses desde que Carlos comenzó a trabajar en el Centro Roberto. No fueron meses fáciles. Hubo días cuando lo vi llegar temprano, quedarse hasta tarde, hacer trabajos que antes hubiera considerado por debajo de él. Limpiar baños, cambiar sábanas, ayudar a los residentes a bañarse. Y hubo días cuando todavía veía destellos del viejo Carlos, el que se quejaba, el que pensaba que merecía algo mejor. Pero esos días se fueron haciendo menos frecuentes. Una tarde de septiembre estaba en mi oficina cuando escuché una conmoción afuera. Salí corriendo y encontré a Carlos en el jardín, rodeado de residentes que aplaudían. ¿Qué pasa aquí?, pregunté. Don Oswaldo, con su lucidez intermitente, me explicó. Roberto, tu hijo construyó jardines elevados. Ahora podemos cultivar nuestras propias verduras sin tener que agacharnos. Mira, efectivamente, Carlos había construido una docena de cajas de madera elevadas a la altura de la cintura, llenas de tierra y listas para plantar. Pensé, dijo Carlos un poco avergonzado, que sería bueno que todos pudieran participar en el huerto, no solo los que pueden arrodillarse. Algo en mi pecho se expandió. Buen trabajo, hijo, sonrió. No la sonrisa calculada que usaba antes, sino una sonrisa genuina, orgullosa de haber hecho algo bueno. Esa noche, mientras cerraba el centro, Carlos se quedó conmigo. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Claro, ¿por qué decidiste abrir este lugar? Tenías las farmacias de vuelta, podías haber vivido cómodamente sin hacer nada más. Me senté en una de las sillas del jardín. Él se sentó a mi lado. Cuando estaba en ese hospital, escuchándote elegir una fiesta sobre mi vida, me di cuenta de algo. No es que no importara para ti, es que me había vuelto invisible. Asintió en silencio y entendí que eso les pasa a muchos adultos mayores. Se vuelven invisibles para sus familias, para la sociedad, como si el solo hecho de envejecer los hiciera menos valiosos. Como don Oswaldo, dijo Carlos, su hijo nunca lo visita. Exacto, como don Oswaldo, como doña Marta, cuyos nietos no conocen su nombre. Como don Felipe, que fue maestro durante 40 años y ahora nadie recuerda sus lecciones. Pero tú los recuerdas, dijo Carlos suavemente. Los veo, corregí. Y este lugar existe para que otros también los vean. Para que sepan que todavía importan, que todavía tienen historias que contar, que todavía son seres humanos completos, no solo funciones. Carlos guardó silencio por un momento. Papá, durante años pensé que el éxito era tener dinero. Tener una casa grande, tener un carro importado, impresionar a la gente. Y ahora sé que el éxito es que don Oswaldo recuerde mi nombre en sus días buenos. Es que doña Marta me enseña a tejer. Es ver a Mateo y Valentina aprendiendo que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da. Me limpié una lágrima. Carlos, ¿sabes qué es lo más difícil de ser padre? ¿Qué? Es amar tanto a tu hijo que estás dispuesto a dejarlo caer si es la única forma en que aprenderá a levantarse solo. Se volteó hacia mí. Durante años, continué, te di todo. Pensé que eso era amor, pero lo que realmente hice fue robarte la oportunidad de descubrir quién eras sin mi dinero, sin mi nombre, sin mi imperio. Papá, déjame terminar.
Cuando te quité las farmacias, cuando te dejé tocar fondo, fue lo más difícil que he hecho en mi vida, porque cada fibra de mi ser quería rescatarte. Pero si lo hubiera hecho, nunca hubieras descubierto que podías rescatarte a ti mismo. Tenías razón, dijo con voz quebrada. Necesitaba caer, necesitaba perderlo todo para darme cuenta de que nunca tuve nada real. Nos quedamos sentados en silencio, viendo el atardecer pintar el cielo de naranja y rosa. Papá, dijo finalmente, ¿alguna vez vas a poder perdonarme completamente? Pensé cuidadosamente antes de responder. No lo sé, Carlos. El perdón es complicado. Hay días cuando te veo con los residentes y siento que todo está perdonado. Y hay días cuando recuerdo ese momento en el hospital y el dolor vuelve como si fuera ayer. Asintió, aceptando la honestidad. Pero aquí está lo que sí sé, continué. Te amo. Siempre te he amado. Y estoy orgulloso del hombre en el que te estás convirtiendo. No del hombre que eras, sino del hombre que estás eligiendo ser ahora. Se abrazó a mí y lloró. Lloró como no lo había hecho en años, y yo lo sostuve como cuando era niño. 2 semanas después, llegó una invitación inesperada. La Asociación de Empresarios de Guadalajara quería honrarme con un reconocimiento por su trayectoria empresarial y su contribución al bienestar de los adultos mayores de la comunidad. Mi primer instinto fue rechazarlo. No necesitaba reconocimientos. No había hecho esto por premios, pero el doctor Alejandro me convenció. Roberto, no es por ti, es por el centro, es visibilidad, es que otros empresarios vean que cuidar a nuestros mayores es valioso, que inviertan, que repliquen el modelo. Tenía razón. La ceremonia fue en el Hotel Fiesta Americana, un salón elegante lleno de empresarios en trajes caros y vestidos de diseñador. Me sentía fuera de lugar, pero entonces vi quién estaba sentado en mi mesa. Don Oswaldo, luciendo un traje que claramente había sido de sus días de profesor universitario. Doña Marta, con un vestido morado y su mejor sonrisa. Don Felipe con corbata y todo. Y Carlos con Mateo y Valentina. ¿Qué hacen todos aquí?, pregunté sorprendido. Perdernos tu gran momento, dijo don Oswaldo con un guiño. Ni muerto. Carlos se acercó. Papá, ellos insistieron en venir. Y yo quería que Mateo y Valentina vieran a su abuelo siendo reconocido, para que sepan que el hombre más importante en mi vida es un hombre que vale la pena. El evento comenzó. Hubo discursos, uno tras otro, empresarios hablando de responsabilidad social y retorno de inversión. Y luego llegó mi turno. Subí al escenario, miré al público, cientos de personas esperando que dijera algo inspirador. Miré mis notas preparadas, palabras bonitas sobre filantropía y legacy. Las doblé y las metí en mi bolsillo. Hace un año comencé, estaba muriendo en un hospital. Mi hijo recibió una llamada del médico diciéndole que si no me operaban de inmediato, probablemente no sobreviviría. El salón se quedó en silencio. Mi hijo respondió, si se muere, avísenme después. Estoy en una fiesta. Escuché murmullos de shock. Desperté de esa cirugía con 2 certezas. La primera, había perdido a mi hijo. La segunda, me había perdido a mí mismo. Miré a Carlos. Estaba llorando. Durante décadas construí un imperio farmacéutico, 3 establecimientos, millones en ganancias, un nombre respetado, y pensé que eso me hacía exitoso. Pensé que eso era mi legado. Pausé. Me equivoqué. Mi verdadero legado no fueron las farmacias. Fue el hombre que dejé que mi hijo se convirtiera, un hombre que valoraba el dinero sobre las personas, un hombre que robaba a su propio padre, un hombre que pensaba que una fiesta era más importante que una vida. Los murmullos se intensificaron, pero aquí está la cosa. Ese no era realmente mi hijo, era un producto de mi fracaso como padre, porque le di todo excepto lo que realmente necesitaba, la oportunidad de ganarse su propio valor. Así que lo dejé caer, le quité todo, lo dejé tocar fondo. Miré directamente a Carlos y descubrí algo hermoso. Cuando quitaron el dinero, las farmacias, el nombre, lo que quedó fue el verdadero Carlos, un hombre bueno, un hombre capaz de servir, un hombre que podía amar sin esperar nada a cambio. El centro, Roberto, no existe porque soy generoso, existe porque estuve donde están esos residentes, invisible, descartado, considerado un estorbo,
Y existe porque mi hijo, el mismo que me dejó morir en un hospital, es ahora el primero en llegar cada mañana para asegurarse de que esos residentes sepan que importan. Las lágrimas rodaban libremente por mi rostro ahora. Este premio que me están dando esta noche no lo acepto solo para mí, lo acepto para don Osvaldo, que me enseñó que el Alzheimer puede borrar los recuerdos, pero no la dignidad. Para doña Marta, que me enseñó que nunca es tarde para crear belleza. Para don Felipe, que me recordó que las mejores lecciones vienen de aquellos que la sociedad ha olvidado. Y lo acepto para mi hijo Carlos, quien me enseñó que el perdón no es olvidar. Es elegir construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que se rompió. El aplauso fue ensordecedor. Bajé del escenario y fui directo a mi mesa. Carlos se levantó, pero antes de que pudiera decir algo lo abracé. Estoy orgulloso de ti, hijo. Papá, sí, solo déjame decirlo. Estoy orgulloso del hombre en el que te has convertido. Mateo se acercó. Abuelito, es verdad que papá te dejó en el hospital. La honestidad brutal de los niños. Sí, mijo, es verdad. ¿Y lo perdonaste? Miré a Carlos, luego a Mateo. Estoy aprendiendo a perdonarlo, cada día un poco más. Yo también me enojo con papá a veces, dijo Mateo seriamente. Pero siempre lo perdono porque lo amo. Exactamente, dije arrodillándome a su altura. El amor y el perdón son como aprender a caminar después de caerte. Duele, es difícil, pero vale la pena. Esa noche después del evento, Carlos me acompañó a casa. En el camino habló: «Papá, hay algo que necesito decirte, algo que nunca he dicho correctamente». «¿Qué es?». Se detuvo, me miró a los ojos. «Cuando mamá murió me sentí perdido. Y cuando me ofreciste las farmacias, pensé que era porque ya no me necesitabas, que me estabas dando algo para reemplazarte. Carlos, déjame terminar, por favor». Asentí. Durante años pensé que tenía que ser más grande que tú, más exitoso, más rico, para probar que había sido la elección correcta, que merecía lo que me habías dado. Pero nunca se trató de eso, dije suavemente. Lo sé ahora. Ahora entiendo que cuando me diste las farmacias no era un rechazo, era un regalo, una oportunidad. Y yo lo arruiné, lo convertí en algo feo. ¿Qué me estás diciendo, Carlos? Te estoy diciendo que no fue tu fracaso como padre. Fue mi fracaso como hijo. Tú me enseñaste valores, me enseñaste trabajo duro, me enseñaste generosidad. Yo elegí ignorar todo eso. Puso su mano en mi hombro, y te estoy diciendo que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser el hijo que merecías tener desde el principio. Carlos, ya lo eres. No, papá, pero voy en camino. Lo abracé en medio de la calle, bajo las luces de Guadalajara. Carlos, ¿sabes qué es lo mejor de tocar fondo? ¿Qué? Que la única dirección que queda es hacia arriba, y ahora finalmente estamos subiendo juntos. Cuando llegué a casa esa noche, encontré un sobre bajo mi puerta. Lo abrí. Dentro había una carta escrita a mano. «Querido Roberto, no sé si alguna vez leerá esto, no sé si le importa, pero necesito escribirlo. Soy Sofía. No estoy escribiendo para pedir perdón, no lo merezco. Estoy escribiendo porque algo que dijo esta noche en el evento cambió algo en mí. Dijo que su hijo era un producto de su fracaso como padre. Pero Roberto, yo fui producto del fracaso de mi madre como madre. Doña Remedios me enseñó que el valor de una persona está en lo que tiene, no en lo que es. Me enseñó a usar a la gente, a manipular, a tomar lo que pudiera porque el mundo es cruel y nadie te regala nada. Y yo le enseñé eso mismo a Carlos. Durante meses he estado en terapia, tratando de entender por qué soy como soy. Y finalmente lo entiendo. Tengo miedo. Miedo de no ser suficiente, miedo de que si no tengo cosas bonitas, nadie me querrá, miedo de que si no controlo todo, lo perderé todo. Pero ver a Carlos cambiar me mostró algo. El cambio es posible. No le estoy pidiendo que sea mi padre, no le estoy pidiendo que me perdone, solo le estoy pidiendo que me permita traer a sus nietos cada semana, que les deje verlo, que les enseñe lo que yo nunca aprendí. Que el verdadero valor está en cómo tratas a la gente, no en lo que tienes. Porque si hay una cosa en la que Carlos y yo estamos de acuerdo, es que queremos que nuestros hijos crezcan siendo mejores que nosotros. Y la única forma de hacer eso es que conozcan al hombre que está enseñándole a su padre a ser mejor. Gracias por no rendirse con Carlos.
Gracias por mostrarle que hay otra manera. Y gracias por existir. Sofía. Doblé la carta con cuidado. Mañana llamaría a Sofía. Le diría que sí, que trajera a los niños cada semana. No porque la hubiera perdonado, sino porque tenía razón. Los niños merecían algo mejor. Y tal vez, solo tal vez, todos merecíamos una segunda oportunidad. Incluso aquellos que pensábamos que no la merecían. Si esta historia te ha tocado el corazón, suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo, porque en la última parte descubrirás cómo termina esta increíble historia de redención, familia y segundas oportunidades. Un año después del evento, el Centro Roberto había crecido exponencialmente. De 15 residentes iniciales, ahora teníamos capacidad para 45. Habíamos contratado personal médico de tiempo completo, terapeutas ocupacionales e incluso un psicólogo geriátrico. Y Carlos era el coordinador de voluntarios, no porque se lo diera, sino porque se lo ganó. Una mañana de mayo, mientras revisaba los reportes financieros del centro, recibí una llamada del licenciado Fernando Ortiz. «Roberto, necesito que venga a mi oficina. Hay algo que debe ver». Su tono era urgente. Llegué una hora después. En su escritorio había una carpeta gruesa. «¿Recuerda el dinero anónimo que pagó su cuenta del hospital?», preguntó. «Por supuesto, 900,000 pesos. Nunca supe quién fue». Fernando deslizó la carpeta hacia mí. «Fue Elena». Me quedé paralizado. «Elena, pero ella murió 8 años antes del accidente». «Lo sé, pero su esposa era más brillante de lo que cualquiera de nosotros imaginó». Abrí la carpeta. Dentro había documentos legales, estados de cuenta, cartas. Fernando explicó: «Cuando Elena enfermó, antes de su muerte, vino a verme en secreto. Me dijo que tenía un presentimiento de que algo malo pasaría contigo si le dabas todo a Carlos sin protección». Sentí un nudo en la garganta. Ella creó un fondo fiduciario blindado, 1.200.000 pesos que nadie podía tocar excepto en caso de emergencia médica tuya. El banco tenía instrucciones de monitorear cualquier hospitalización bajo tu nombre. Las lágrimas empezaron a caer. Cuando sufriste el accidente, el sistema se activó automáticamente. El dinero se liberó para pagar todos los gastos médicos. Elena sabía, murmuré. Ella sabía que Carlos, no creo que supiera específicamente qué pasaría, interrumpió Fernando suavemente. Pero conocía a su hijo, conocía sus debilidades y te conocía a ti. Sabía que tu amor por Carlos podría cegarte. Saqué una carta de la carpeta. Estaba sellada con mi nombre en la letra de Elena. Esto llegó a mi oficina con instrucciones de entregártela solo después de que se activara el fondo, dijo Fernando. La he tenido guardada durante un año, esperando el momento correcto. Con manos temblorosas abrí el sobre. Mi querido Roberto, si estás leyendo esto, significa que algo malo te pasó, y yo no estuve ahí para protegerte. Me parte el corazón imaginar eso, pero también significa que tomaste la decisión que temía que tomarías. Le diste todo a Carlos sin protegerte primero. Mi amor, conozco tu corazón, es tu mayor fortaleza y tu mayor debilidad. Amas sin condiciones, das sin pensar, confías sin límites, y nuestro hijo, nuestro hermoso, complicado hijo, todavía no está listo para ese tipo de responsabilidad. No porque sea malo, sino porque nunca ha tenido que ganarse nada. Todo le ha sido dado. Y las cosas que nos son dadas nunca se valoran de la misma manera que las cosas que nos ganamos. Sé que estás enojado conmigo ahora, enojado porque hice esto a tus espaldas. Pero Roberto, alguien tenía que protegerte de tu propia bondad. Este dinero que pagó tu hospital es mi última forma de cuidarte, de decirte que aunque ya no esté, nunca dejé de pensar en ti, nunca dejé de protegerte. Y quiero que sepas algo más. Confío en que Carlos encontrará su camino. Solo necesita tiempo. Necesita caer, necesita aprender. Y tú, mi amor, necesitas aprender a dejar que caiga. No lo rescates, no lo protejas de las consecuencias de sus acciones. Porque solo atravesando su propio fuego podrá convertirse en el hombre que sé que puede ser. El hombre que criaremos juntos está dentro de él, solo necesita encontrarlo. Te amo, Roberto, siempre te he amado, y seguiré amándote desde donde sea que esté ahora. Cuida de ti, cuida de nuestro hijo ayudándolo a aprender a cuidarse solo.
Y cuando todo termine, cuando Carlos finalmente entienda, espero que puedan reconstruir lo que se rompió. Porque la familia no es perfecta, pero vale la pena pelear por ella. Tuya siempre, Elena, PD. El resto del dinero del fondo es tuyo. Úsalo para algo que te haga feliz. Te lo ganaste después de toda una vida cuidando a otros. Cerré la carta y lloré como no había llorado desde el funeral de Elena. Fernando me puso una mano en el hombro. Había 300.000 pesos más en el fondo, dijo. Son tuyos. No, dije limpiándome las lágrimas. Quiero donarlos al Centro Roberto. En nombre de Elena Mendoza, para que su nombre viva haciendo el bien. Fernando sonrió. Ella estaría orgullosa de ti. Esa noche reuní a Carlos en mi departamento. Le mostré la carta. Lo vi leerla, sus ojos moviéndose sobre las palabras de su madre. Palabras escritas años antes, pero que se sentían como si hubieran sido escritas ayer. Cuando terminó, estaba llorando. Ella sabía, susurró. Mamá sabía que yo. Ella te conocía, corregí. Te amaba, y creía en ti incluso cuando tú no creías en ti mismo. Papá, yo desperdí tanto, desperdí mi herencia, desperdiqué tu confianza, y si mamá pudiera verme ahora, te vería trabajando en el Centro Roberto cada día, te vería siendo padre para tus hijos, te vería convirtiéndote en el hombre que ella siempre supo que podías ser. ¿De verdad crees eso? Carlos, tu madre puso ese dinero ahí porque confiaba en dos cosas, en que yo te amaría lo suficiente como para dejarte caer, y en que tú tendrías la fuerza para levantarte. Tenía razón en ambas. Nos abrazamos, sosteniendo la carta entre nosotros. Voy a hacer que se sienta orgullosa, prometió Carlos. Ya lo estás haciendo, hijo. 2 meses después, durante el desayuno dominical que se había vuelto tradición en mi casa, Mateo hizo un anuncio. Abuelito, tengo un proyecto para la escuela. Tengo que hacer una presentación sobre mi héroe. ¿Y quién es tu héroe?, preguntó Carlos. Mateo me miró directamente. El abuelito Roberto. Mi corazón se expandió. Pero necesito tu ayuda, abuelito. Necesito que me cuentes tu historia, toda. Carlos y yo intercambiamos miradas. Mijo, dije cuidadosamente, mi historia tiene partes difíciles, partes que incluyen a tu papá. Lo sé, dijo Mateo seriamente. Papá me contó, me dijo que te lastimó, que te robó, que eligió una fiesta sobre ti cuando casi te mueres. Sofía se puso tensa. Carlos puso su mano sobre la de ella. ¿Y qué piensas de eso?, le preguntó a su hijo. Pienso que papá cometió errores, grandes errores, pero también pienso que el abuelito le dio una segunda oportunidad, y que papá la tomó. Valentina, que había estado escuchando en silencio, agregó, la maestra dice que los héroes no son perfectos. Los héroes son personas que hacen lo correcto incluso cuando es difícil, y el abuelito hizo lo correcto, continuó Mateo. No le gritó a papá, no lo odió para siempre, le enseñó a ser mejor. Carlos estaba llorando abiertamente ahora. Yo también quiero ser un héroe, dijo Mateo, como el abuelito, alguien que perdona, alguien que ayuda a la gente. Ya lo eres, mijo, dije con voz quebrada, ya lo eres. Esa semana, ayudé a Mateo con su presentación, le conté mi historia, las partes buenas y las partes malas, la construcción de las farmacias, la pérdida de Elena, darle todo a Carlos, la traición, el accidente, la recuperación, el Centro Roberto y el perdón. El día de su presentación, toda la familia fue, Carlos, Sofía, Valentina, el pequeño Enzo ya caminando, y los residentes del Centro Roberto. Mateo subió al frente de su clase de 4º año y habló con una confianza que me recordó a su abuela Elena. Mi héroe es mi abuelo Roberto Mendoza, pero no es mi héroe porque tiene dinero o porque es famoso. Es mi héroe por algo que hizo que fue más difícil que cualquier otra cosa. Pausó dramáticamente. Perdonó a mi papá. Escuché a algunos padres murmurar. Verán, continuó Mateo, mi papá le hizo algo muy malo a mi abuelo. Le robó. Lo lastimó, y cuando el abuelito casi se muere, mi papá no fue a verlo. Carlos se encogió en su asiento, pero Sofía le apretó la mano. Si eso me pasara a mí, yo estaría muy enojado. Probablemente nunca perdonaría a esa persona. Pero mi abuelito es diferente. Él dice que el perdón no significa que lo que pasó esté bien,
significa que no vas a dejar que lo que pasó te destruya. Mi abuelito pudo haber odiado a mi papá para siempre, pero en cambio le dio una oportunidad de cambiar, y mi papá cambió. Mateo sacó fotos. Ahora mi papá trabaja en el Centro Roberto, un lugar que mi abuelito construyó para cuidar de abuelitos que están solos. Cada día mi papá ayuda a gente que necesita ayuda, igual que el abuelito, y eso me enseñó algo. Los errores no te definen. Lo que haces después de los errores es lo que te define. Mi abuelo Roberto es mi héroe porque me enseñó que todos merecemos segundas oportunidades, incluso las personas que nos lastiman, especialmente las personas que amamos. La clase aplaudió. Algunos padres tenían lágrimas en los ojos. Cuando terminó, Mateo corrió hacia mí. Lo hice bien, abuelito, lo abracé fuerte. Lo hiciste perfecto, campeón. Carlos se acercó, con Valentina en brazos. Papá, dijo con voz temblorosa, gracias por ser el tipo de hombre que mis hijos pueden admirar. Carlos, gracias por convertirte en el tipo de padre que tus hijos necesitan. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi balcón mirando las luces de Guadalajara. El doctor Alejandro llegó con una botella de tequila y 2 vasos. Pensé que podría necesitar compañía, dijo. Nos servimos. A Elena brindé, por protegerme incluso desde el más allá. A Elena, repitió Alejandro. Bebimos en silencio por un momento. Roberto, ¿es feliz?, me preguntó. Pensé cuidadosamente antes de responder. ¿Sabes, Alejandro? Durante mucho tiempo confundí la felicidad con la ausencia de dolor. Pensaba que para ser feliz todo tenía que estar perfecto. Y ahora entiendo que la felicidad es paz. Es levantarte cada mañana sabiendo que estás viviendo según tus valores. Es mirar a tu hijo a los ojos sin resentimiento. Es ver a tus nietos aprender de tus errores y de tus aciertos. Es saber, continué, que incluso en los momentos más oscuros, cuando pensabas que habías perdido todo, en realidad estabas ganando algo más importante. Te estabas ganando a ti mismo de vuelta. Alejandro sonrió. Entonces sí, soy feliz. Nos quedamos sentados hasta tarde esa noche, 2 viejos amigos compartiendo historias y tequila bajo las estrellas, y me di cuenta de algo. La vida me había quitado muchas cosas: mi esposa, mi salud, mi relación con mi hijo, mi empresa, mi dignidad. Pero al final me había dado algo invaluable. Me había dado la oportunidad de elegir quién quería ser cuando todo lo demás se había ido, y elegí ser un hombre que construye en lugar de destruir, que perdona en lugar de castigar, que ama en lugar de odiar, no porque sea santo, sino porque finalmente entendí que esa es la única forma de vivir que realmente vale la pena. 3 años después de mi accidente, el Centro Roberto celebró su aniversario. Ahora teníamos capacidad para 80 residentes. Habíamos abierto un segundo centro en Zapopan, y estábamos planeando un tercero en Tlaquepaque. Carlos era el director general de todos los centros, no porque se lo regalara, se lo ganó, paso a paso, día a día. Durante la celebración me pidieron dar un discurso. Subí al escenario, miré a la multitud, residentes, familias, voluntarios, donantes, y al fondo Carlos con Sofía, Mateo, Valentina y Enzo, una familia imperfecta, una familia que se había roto y reconstruido, pero una familia real. Hace 3 años comencé. Mi hijo me dijo algo que cambió mi vida. Me dijo: si se muere, avísenme después. El silencio llenó la sala. Esas palabras me destruyeron, pero también me salvaron, porque me obligaron a enfrentar una verdad que había estado evitando durante años. Yo había creado al hombre que dijo esas palabras, no intencionalmente, pero al darle todo sin exigir nada, le había robado algo crucial, la oportunidad de descubrir su propio valor. Este centro existe porque aprendí que el amor verdadero a veces significa dejar caer a las personas que amamos, para que puedan aprender a levantarse solos. Existe porque aprendí que todos merecemos segundas oportunidades, incluso aquellos que pensamos que no las merecen. Y existe porque mi hijo, el mismo que una vez eligió una fiesta sobre mi vida, ahora dedica su vida a asegurar que otros nunca se sientan invisibles como yo me sentí. Miré directamente a Carlos,
Hijo, si estuvieras muriendo en un hospital hoy, yo correría hacia ti sin dudarlo, no porque olvidé lo que pasó, sino porque recuerdo quién elegiste ser después de que pasó. Carlos estaba llorando, Sofía también. Los niños se abrazaban a sus padres. A todos los que están aquí, continué, quiero decirles algo. La vida los va a decepcionar, la gente que aman los va a lastimar, van a cometer errores, van a caer, pero la pregunta no es si van a caer, la pregunta es ¿qué van a hacer después de caer? ¿Van a quedarse abajo amargados y resentidos, o van a usar esa caída como impulso para levantarse más fuertes? Tengo 63 años, he sido traicionado, robado, abandonado, pero también he sido amado, perdonado, y he tenido la bendición de ver a mi hijo convertirse en el hombre que siempre supe que podía ser. Y si tuviera que pasar por todo otra vez, por cada momento de dolor, por cada lágrima, por cada noche oscura, lo haría, porque me trajo aquí, a este momento, con esta familia, con esta comunidad, porque me enseñó que el verdadero éxito no es lo que acumulas, es lo que construyes después de perder todo. Los aplausos llenaron la sala. Bajé del escenario y Carlos me abrazó. Papá, te amo. Yo también te amo, hijo. Siempre lo he hecho, siempre lo haré. Mateo se acercó. Abuelito, cuando sea grande quiero ser como tú. Me arrodillé a su altura. Mijo, quiero que seas mejor que yo. Quiero que aprendas de mis errores y de mis aciertos. Quiero que seas el tipo de hombre que no necesita perder todo para saber lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa, abuelito? La gente, Mateo, siempre es la gente. No el dinero, no el éxito, no el reconocimiento. Las personas que amas y cómo las tratas cuando nadie está mirando. Eso es lo que importa. Esa noche escribí en mi diario por última vez. Hoy cumplí 63 años. No de edad, sino de verdad, porque hoy finalmente entendí lo que Elena intentaba enseñarme con ese fondo fiduciario, que el amor verdadero protege, pero también confía. Protege proveyendo, pero confía soltando. Mi hijo no sabía quién era yo cuando me dejó en ese hospital, pero ahora lo sabe. Y más importante, ahora sé quién soy yo. Soy Roberto Mendoza. No el de las farmacias, no el del dinero. Soy el hombre que eligió reconstruir en lugar de destruir. El hombre que eligió perdonar en lugar de castigar. El hombre que eligió amar en lugar de odiar. Y ese hombre finalmente está en paz. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia tocó tu corazón, por favor suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo y compártela con alguien que necesite saber que nunca es tarde para empezar de nuevo. Porque a veces la mayor venganza no es destruir a quienes nos lastimaron, es simplemente elegir ser mejores de lo que ellos pensaron que podríamos ser, y enseñarles, con nuestro ejemplo, que ellos también pueden ser mejores.